12 de la mañana, vamos con algunas imágenes desde el Vaticano. Se ha iniciado esta ceremonia que encabeza el propio Santo Padre, el propio Papa Francisco, cabeza esta ceremonia el día de hoy en la que será proclamado cardenal en nuestro país el Monseñor Barreto, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, sacerdote jesuita de la Orden de los Jesuitas, al igual que el Papa Francisco. Bueno, esto es parte de la primera lectura que viene haciendo el Santo Padre en el Vaticano, hasta donde, por supuesto, se han desplazado y han viajado el cuerpo cardenalicio de diversos lugares del mundo y también de nuestro país. Se encuentran presentes en esta ceremonia de importancia, ¿no? Además que es una situación especial para el Perú porque a partir del día de hoy nuestro país tendrá 2 cardenales. Así es, esa es la noticia también. Seguramente muchos se preguntan qué va a pasar con el cardenal Juan Luis Cipriani, pues sigue desempeñándose con este título, ¿no? Más allá de un cargo jerárquico, es en realidad un título, el de cardenal, y que conforman pues ahora a partir de esta fecha ya el cardenal Barreto conforma el Consejo Cardenalicio, al cual digamos se le atribuye en funciones de ser casi como el Senado del Papa. Vamos a conversar estos detalles muy interesantes en tan solo minutos con el reverendo padre Juan Vitón Arellano, sacerdote jesuita y director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una linda imagen, verdaderamente, una estampa religiosa, la que vemos ahí en el Vaticano, una ceremonia especial, ¿no es cierto? Porque vamos a tener los peruanos 2 cardenales, vamos a ver de qué se van a encargar, qué funciones les atribuye, cuál es el papel de desempeñarse como prelado de la Iglesia Católica, en este caso como cardenal. Bueno, ¿qué les parece si presentamos a nuestro invitado? Ya está con nosotros 9:14 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida al reverendo padre Juan Vitón Arellano de la Orden de los Jesuitas, igual que el Santo Padre. Bienvenido. Buenos días. Bueno, es una fiesta, ¿no? Sigue siendo una fiesta esta semana del Perú, históricamente hablando, lo que nos dejaron nuestra selección en Rusia y ahora el día jueves en Roma. Nos concentramos para darle gracias a Dios, ante todo, por este nombramiento, por esta creación de Monseñor Barreto junto a otros 14 cardenales, nuevos cardenales de la Iglesia. 14 en su totalidad de diversos lugares del mundo, ¿no? Y lugares muy interesantes, Pakistán, Irak, México, Bolivia, España, Portugal, ¿no? Es la diversidad que el Papa Francisco, desde que asumió el papado, está impulsando en el colegio cardenalicio, como bien dice el Senado del Santo Padre, de alguna manera, llamándolo así. Un poco para entender de qué se trata este título, ¿no? Decíamos, padre, que el hecho de ser cardenal en realidad no es un cargo jerárquico, me parece, sino es un título, ¿no?, que, digamos, les atribuye qué funciones, de qué se encargan los cardenales. Digamos, no es una orden como tal, en sentido sacramental, ¿no? O sea, es en los 3 grados para el sacerdocio, el diácono, el sacerdote y el presbítero, y el obispo. Este caso es presbítero sería sacerdote. El sacerdote, ¿no? Y el obispo, en el 3er grado del sacerdocio de la orden, es el obispo o el arzobispo, dependiendo del lugar, ¿no? El cardenal es un título honorífico que el Santo Padre otorga a determinados sacerdotes para llamarlos a Roma a trabajar más directamente con él, como colaboradores directos, ¿no? No obstante... Pero recordemos que el Consejo Cardenalicio, padre, es el que elige el Papa, ¿no? También con es el Santo Padre. Exactamente, ¿no? Son las 2 funciones principales de un cardenal. Primero, colaborar con el Santo Padre en alguna tarea que él le recomendará. Y, en segundo lugar, en un eventual cónclave, cuando habrá que elegir un nuevo papa, se convoca a todos los cardenales, ¿no?, menores de 80 años a Roma para esta elección. Lo vivimos hace poco con la elección de Francisco, el 2013. ¿Cuántos años es, digamos, el periodo de funciones de un papa? De un Santo Padre. Bueno, es de por vida, ¿no? Y también, como hemos visto en el caso de Benedicto XVI, cuando se ve el mismo... decidió, inspirado en un momento largo de oración, justamente, que las fuerzas, como el mismo Papa Benedicto lo dijo en su momento, las fuerzas no le acompañan para liderar la Iglesia y da paso a una elección, ¿no? Entonces se convocó y salió elegido el Papa Francisco. El primer Papa jesuita, el primer Papa sudamericano, ¿no es cierto? ¿Qué es ser un jesuita en esencia, no? Porque Monseñor Barreto es precisamente un sacerdote jesuita que se acerca mucho, digamos, a la gente porque son la compañía de Jesús. Exactamente, ¿no? Bueno, el mismo Monseñor Barreto, ayer en una entrevista muy bonita, le hacen exactamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente usted como jesuita
a horas de ser creado cardenal, ¿no? Y él dijo dos cosas muy importantes, ¿no? Aquí se vive el signo que quería San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús, ¿no? Que es el servicio a la Iglesia, ¿no? Y al Santo Padre, que el mismo Señor, el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? A mí me encanta hablar un poco entender los símbolos en la iglesia, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si uno ve el escudo de los jesuitas, te das cuenta que la cruz que tiene como martillada en los filos, cada cosa tiene un mensaje. Exactamente, es el IHS famoso, ¿no? Que simboliza ya desde Ignacio. Ignacio Loyola sellaba sus cartas con ese símbolo que luego pasó a ser el signo de la Compañía, ¿no? Que son, bueno, dos interpretaciones. La principal es el nombre Jesús en griego, en las mayúsculas, ¿no? Y luego en la Edad Media también se da una interpretación interesante. Jesús, Salvador de la humanidad. Ahora, el Santo Padre está en este momento haciendo la lectura, ¿no? Está haciendo la prédica, la homilía, ¿no? Que sería bueno luego también poderla comentar. Escogió una lectura. Y podríamos escuchar un poquito, Padre, sí, claro, para que nos cuente italiano, usted de qué se trata y además la traducción. Traduciendo, claro que sí. La voce del Signore, così si perde la gioia e il cuore finisce per inaridirsi. Tra voi, entre ustedes, però, non è così. Entre ustedes, haciendo referencia al texto que se ha leído, entre ustedes que no sea así. Il primo tra voi sarà schiavo di tutti. E la beatitudine e il Magnificat es el vicio, ¿no? El que quiera ser el primero entre ustedes se hace el esclavo de todos. È l'invito che il Signore ci fa perché non dimentichiamo che l'autorità nella Chiesa cresce con questa capacità di promuovere la dignità dell'altro. La autoridad de la Iglesia crece cuando uno es disponible al servicio, sobre todo al cuidado y la promoción del alma. Tante volte offese. Habla de la dignidad humana, de la esperanza humana. Perché siamo inviati a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare Somos escogidos para llevar al pobre la alegría, el anuncio de la alegría, para liberar a los presos, volver la vista a los cielos. Es un texto de Lucas, capítulo 4. Cari fratelli cardinali, se dirige a los cardenales. Mentre siamo sulla strada verso Gerusalemme, caminamos en el camino hacia Jerusalén. Per ricordarci ancora una volta Jesús camina delante de nosotros para recordarnos que la única autoridad creíble es ponerse al servicio de los demás para servir a Cristo. No olvidemos que Jesús, antes de acoger la cabeza sobre la cruz, no dudó en inclinarse delante de los discípulos para lavarle los pies. Esta es el más alto honor, ponerse a los pies de la gente. La mayor promoción que les puedo dar a ustedes, servir a Cristo en el pueblo fiel de Dios. El hambriento, el olvidado, el que está en la cárcel, el que está mal, el drogadicto, el abandonado, personas concretas con sus propias historias, con sus esperanzas, desilusiones, con sus sufrimientos. Solo así la autoridad del pastor tendrá sabor de evangelio y no será como campana que suena y no se escucha, ¿no? Y no se anuncia. Ninguno de nosotros se debe sentir superior a los demás. Ninguno de nosotros debe mirar a los demás de arriba hacia abajo. Podemos hacerlo. Podemos mirar así solamente cuando le ayudamos a levantarse. Quería recordar con ustedes una parte del testamento espiritual del Papa Juan XXIII,
que caminando en la vida ha dicho: nato povero, nací pobre, ma da onorata e umile gente, pero en la gente sono humilde particolarmente lieto di morire povero, estoy feliz de morir pobre, avendo distribuito luego de haber secondo le varie distribuido esigenze e según las diversas circostanze della exigencias vita, y semplice, circunstancias de la modesta, vida, al con servicio dei simplicidad poveri, y della sencillez, Santa Chiesa al servicio de los che mi pobres ha nutrito, y de la quanto iglesia mi que me ha venne fra alimentado. mano, in misura assai limitata del resto, Cuando ya no sea nada, durante cuando gli ya anni del mio desaparezca, sacerdocio e del mio me recordaré que mi sacerdocio, todo él, apparenze di agiatezza velarono sovente nascoste spine di en cada affliggente cosa, en povertà cada sacrificio, che mi impedirono di dare en sempre aquellas dificultades que con me han la impedido larghezza dar lo che mejor de avrei mí, voluto. Ringrazio Dio agradezco a questa Dios grazia della povertà esta gracia de la di cui pobreza feci voto nella mia giovinezza, que hice desde mi povertà di juventud, spirito, con libertad de prete del espíritu, Sacro Cuore, como e sacerdote, povertà reale, con pobreza che real, mi sorresse a que me non hizo chiedere mai resistente nulla, a nunca pedir nada posti, de puestos, danari, de ganar né lugar, favori, de favores, mai, nunca, né per me, ni para mí, né per i miei parenti ni para mis o parientes o amigos. Qué bonito. Ahí está Monseñor Barreto. Y la diversidad de la iglesia, ¿no? Qué bonito. Ellos son ya cardenales, van todo el consistorio, ¿no? Reunido delante los de púrpura. Es el consistorio ordinario. Ordinario, ¿no? De creación público, ¿no? Público, de creación de nuevos cardenales. Hay dos tipos de consistorios, el ordinario o el extraordinario. Cuando renunció Benedicto XVI, convocó a un consistorio extraordinario, porque se va a elegir a un nuevo papa, ¿no? No está, digamos, programado, digamos, ¿no? Claro. Anunció en febrero y anunció que será para marzo, ¿no? Un mes después el cónclave, ¿no? Y bueno, ¿y este es un cónclave también? ¿Es un Este es un consistorio. El cónclave solamente ocurre cuando se elige el papa, ¿no? Es Perfecto. una palabra latina, significa conclave, o sea, cerrado. E dunque ci sarà la Lugar formula cerrado del y Santo privado, Padre, solamente successivamente la están los professione di cardenales. fede e giuramento. E Bueno, y quindi además que consegna- muchísimos asistentes, toda la iglesia. Bueno, sin duda, ¿no? Y la Iglesia Universal. Universal. Aparte, ahí vemos en primera fila al Santo Padre lógico que preside este consistorio, los cardenales, ¿no? Que les dan la bienvenida a sus compañeros en el colegio cardenalicio, detrás los arzobispos, miembros ¿Cuántos de la curia. cardenales, suponemos que de todos los lugares del mundo? donde se profesa la 225 iglesia? cardenales. 225. 225. De los cuales electores menores de 80 años, 126 a partir de hoy. ¿Qué pasa con los mayores de 80 años? Sí, son cardenales, pero ya digamos eméritos, ya jubilados, ¿no? Tienen una autoridad particular en la iglesia, pero ya reposan, digamos, ¿no? No tienen muchas actividades. Muchas actividades. Ma Sí, interessa claro. l'intera comunità ecclesiale. La importancia de tener dos cardenales para el Perú nos refleja, digamos que en el sentido del acercamiento de la Iglesia Católica, mayor presencia. Vengano membri. ¿Hacia qué se proyecta? ¿no? Como yo uso aquí una frase muy querida por el Santo Padre, ¿no? La diversidad nos enriquece. Entonces ya tener dos cardenales en el Perú nos permite tener una presencia diversa, de mayor, digamos, presencia de estos cardenales, pero también del Santo Padre a través de ellos en el Perú, ¿no? En la sensibilidad de cada uno de ellos, en los retos que cada uno de ellos tiene. Monseñor Barreto ahora es nombrado cardenal porque también tiene el corazón a la Amazonía, el cuidado por el medio ambiente. Entonces, sin duda, ese va a ser un tema muy importante en los próximos meses. El cuidado del medio ambiente, tema central, ¿no? De Laudato, sí. Es la casa común, o sea, si no cuidamos la casa, no. Como le ha llamado Francisco en Exactamente. una de sus más sonadas encíclicas, ¿no? Exactamente. Claro, el tema del cuidado de la casa común, Entonces, del medio es ambiente. importante, A ver, le preguntaba, padre, porque uno señala, ¿no? Tenemos el cardenal Juan Luis Cipriani, ¿no es cierto? Y ahora tenemos al cardenal Barreto, que es creado cardenal el día de hoy. El día de hoy. ¿Alguna, digamos, relación o diferencia en la labor que va a hacer cada uno de ellos? Cada uno de ellos es arzobispo en su diócesis, en su arquidiócesis. Monseñor Cipriani en Lima, Monseñor Pedro Barreto en Huancayo. Continúan siendo arzobispos y lo que implica ser pastor de una diócesis. Pastor de una diócesis. Exactamente, ¿no? Que tiene bajo su cuidado a todo el pueblo de Dios que se reúne en la diócesis y las dificultades, los retos que cada diócesis tiene. Sin embargo, como cardenales para el Perú, digamos, es muy importante porque tenemos dos voces
ahora también, ¿no? Que junto a todos los obispos del Perú, que se reúnen en la Conferencia Episcopal Peruana, nos ayudan también en la reflexión, en el caminar diario, en cómo afrontar las dificultades, ¿no? Los retos a nivel personal, a nivel social, y escuchar al cardenal Cipriano. Ahora, el hecho de que sea creado cardenal no significa que deje su labor como arzobispo metropolitano de Huancayo. No, para nada, porque él los dos tienen 75, van a cumplir 75 años pronto, entonces siguen en funciones ambos hasta esa edad, ¿no? El tema de la edad, cuéntenos un poquito, padre. Relaciona un poco también el asunto hacia la edad, me decía usted, ¿no? Exactamente, porque por el hecho canónico, ¿no? Un arzobispo a los 75 años presenta al Santo Padre su renuncia, el Santo Padre evalúa y puede aceptar la renuncia o prolongarle el tiempo de gobierno de la diócesis, ¿no? Sin embargo, como cardenales siguen teniendo funciones particulares, especiales, que el Santo Padre les encomienda, ¿no? Hasta los 80 años, porque hasta los 80 años un cardenal puede participar del cónclave, que es la elección de un futuro papa, ¿no? Claro, que como decía usted, padre, y me explicaba, no hay un periodo de tiempo, ¿no?, para un Santo Padre. No. ¿Es así? Digamos, la tradición nos muestra que es de por vida hasta que mueran. Vemos el gran ejemplo de Juan Pablo II. Sin embargo, vemos también esa posibilidad. ¿Qué está detrás? Yo creo que detrás está este tema de la libertad en el espíritu, ¿no? Que es lo que mejor ayuda al pueblo de Dios, ¿no? La palabra de Benedicto XVI, como bien lo dice el Papa Francisco, crea institución. Es decir, cómo en su discernimiento, en la presencia del espíritu, se va dando cuenta, ¿no?, que es momento de dar paso a otro líder. Eso no le quita autoridad, al contrario, ¿no?, le da grandeza. Claro, no, y además que en el papado de Francisco se nota claramente ideas diferentes que él quiere, no sé si profesar, pero por lo menos impulsar, y que marcan un cambio en distintos aspectos de la Iglesia Católica. Sin duda. Creo que un papa se atreve por primera vez a abordar temas espinosos para la Iglesia, ¿no? Exactamente, sin duda esto es un momento histórico, bueno, el de hoy sin duda, pero también ¿por qué? Porque ahí confiamos en quien orienta a la Iglesia, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, ¿no?, que nos lanza, ¿no?, que nos envía, ¿no?, es una Iglesia en salida, ¿no?, frente a los problemas de hoy. No podemos encerrarnos. Ya no sin duda. Bueno, estamos apreciando este consistorio ordinario, ¿no es cierto, padre, de cardenales? De creación de cardenales. De creación de cardenales. ¿Son en total 12, 13? 14 cardenales. El día de hoy, ¿no? Bien, ¿qué vemos? ¿Qué parte de la ceremonia de la misa Luego de es esta? que el Santo Padre ha hecho esta preciosa exhortación, ¿no?, reflexión bien bonita. Primero fue la lectura. La lectura, sí. Ellos escogieron, el Santo Padre escogió el Evangelio de Marcos, capítulo 10, sobre el servicio, ¿no? Si ocupamos los primeros puestos, ¿qué hay que hacer? Y el Marcos nos dice, ¿no?, que el primero se haga el último y el que quiera ser el más importante se ponga al servicio de los demás, ¿no? Eso es lo que dice el Evangelio de Marcos. Qué hermosa reflexión del Evangelio de San Marcos, ¿no? Capítulo 10 de San Marcos, al centro, pues son 16 capítulos, casi al centro, pero justamente interesante, porque esta reflexión de Marcos viene inmediatamente después del anuncio de la profesión de Pedro, que es lo que vamos a celebrar mañana, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ¿no? Jesús le da las llaves a Pedro. Papa. Exactamente, ¿no? Jesús le da las llaves a Pedro y Pedro dice, muy bien, ya tengo las llaves, tengo el poder. Entonces Jesús dice, ese poder es para servir. Para servir. Ese poder es para que te pongas a los pies de los demás y les laves los pies, como ha dicho el Papa, ¿no? Claro. Hoy día los cardenales. Y ayudarla a dirigir la Iglesia. Exactamente, desde ese espíritu de servicio, desde ese espíritu de humildad, ¿no?, que es capaz de transformar corazones, a fin de cuentas, ¿no? Ya. Bueno, aquí nos entretenemos en hablar un poco el significado del mensaje de la lectura de hoy, pero es importante lo que me señala mi productora. ¿Qué parte de la ceremonia es esta? ¿Qué es lo que vemos, momento, padre, y qué viene luego? Exactamente. Luego de las palabras del Santo Padre, todos los nuevos 14 cardenales profesan su fe, renuevan su fe, su credo y su fidelidad a la Iglesia y al Santo Padre. A ver, profesan su fe, lo que creen, su credo, y la fidelidad a la Iglesia. A la Iglesia y al Santo Padre, ¿no? Por eso hay muchos símbolos. ¿Cómo se hace eso? ¿A través de un juramento? Es un texto especial que se prepara para esta ocasión, ¿no?, que cada uno de ellos lo está leyendo. Como ven en este momento, él es el cardenal, ahora cardenal Bechu, él apoya en la Secretaría de Estado, en la Santa Sede. El Papa ha hecho nombramiento de cardenales a personajes... Bastante bien pensado, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el encargado de las... Ahí estamos, señor Barreto. Qué bonito que está profesando. Arzobispo de Huancayo. Huancayo. ¿Cuántos años en este...? Él fue nombrado en 2004 ya, porque fue el 2001 fue nombrado vicario de Jaén. Después vamos a ver unas fotitos que tenemos del arzobispo de Huancayo cuando es
Ahí tenemos, por ejemplo, a Monseñor Ladaria, es jesuita también, ¿no? ¿Cuál de ellos? El segundo, el que está al centro, él es el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, él es español, es de España. Entonces, es el que cuida, digamos, la doctrina de la fe. Correcto. ¿No? Y lo acaba de crear hoy día. Pero lo que vemos es que el Santo Padre va leyendo igual un texto. Ahora el Papa va a presentar, hace una oración, ¿no? En este momento está orando y junto a ello ya empieza en pocos minutos, luego de esta oración, donde él anuncia, en este momento está anunciando el Santo Padre, que no se usa el lenguaje, digamos, clásico, no significa yo y el Espíritu Santo y yo, ¿no? Elegimos a estos hermanos nuestros para crear los cardenales, los cuales nos ayudarán, siempre habla en plural, en el gobierno de la Iglesia, ¿no? Y ahora viene justamente la entrega de los signos, ¿no? A los nuevos cardenales. Van a desfilar, digámoslo así, va a pasar uno por uno. La pregunta es, padre, si todos los cardenales que son creados el día de hoy, repetimos, de diversos lugares de nuestro planeta, del mundo, son jesuitas. No. Ajá, ahí en este caso, no. En este caso depende. A ver, el Papa parece ser, porque cada año él va nombrando nuevos cardenales. Entonces uno va viendo cuáles son los perfiles de estos nuevos cardenales, ¿no? Primero es el lugar, ¿no? El primero el lugar, los lugares más lejanos. Segundo, temático, ¿no? Y ha priorizado el tema de la guerra, ¿no? Exactamente. Llevar el mensaje de paz a zonas convulsionadas. Pakistán, ¿no? Que el nombre de Pakistán y de Irak ya nos dice algo, ¿verdad? Ya nos dice algo. ¿Dónde quiere él tener la importancia, no? Y ahí llega el primer cardenal creado ahora, él es el Monseñor. En este momento es ya creado cardenal. En este momento, le está dando los 3 símbolos. ¿Escuchamos un poquito, padre? Sí, claro que sí. Él es el patriarca de Babilonia y los caldeos de Irak. Il Santo Padre assegna anche a ciascun cardinale una chiesa di ¿Qué Roma. reciben ahí? Reciben 3 cosas. Un pergamino, un documento. Primero le ponen, ¿no?, el capelo, que es el birrete de cardenal, todo de color púrpura, que significa la sangre que uno derrama por Jesucristo, ¿no? El capelo, ¿no? El capelo, ¿no? Exactamente. Nos fue la imagen, ahorita la retomamos la imagen desde el Vaticano, señores, señal del Vaticano. Me explicaba, padre, estoy muy ansiosa de que queremos conocer los detalles. Este capelo que se ve color púrpura, rojo, uh-huh, púrpura fuerte, que significa la sangre que derrama, este hombre está llamado a derramar la sangre por Jesucristo y en la defensa de la Iglesia y el Papa, ¿no? 1, 2, el anillo. Si bien un obispo tiene un anillo, el anhelo, ¿no? El anillo, este anillo es especial porque lo vincula particularmente al Santo Padre, sea por un tema de autoridad, pero también porque cada cardenal asume una parroquia en Roma. Esto es algo que no sé. Asume una parroquia en Roma. En Roma. ¿Por qué? Okay. Porque es el obispo de Roma quien los convoca, ¿no? Para que sean sus consultores. ¿Qué símbolo deberá tener ese anillo? Depende de uno que el Papa escoge, ¿no? Y todos le dan por igual. Lo que cada uno de ellos sí escoge su escudo. Es el propio Santo Padre el que impone ese capelo, ¿no? El capelo. Y luego, si se da cuenta, el tercer símbolo, ahí está, por ejemplo, le está poniendo el anillo. El que hablábamos. Él es... Y es consagrado, entonces, obispo de una parroquia de Roma. De Roma. No obispo, sino tiene el título, ¿no? Y tiene el cuidado de una parroquia Roma, ¿no? Y el tercer signo... ¿Y qué le dice? Me gustaría saber cuál es el mensaje ahí del Papa, ¿no? Que le dice a cada uno de los cardenales... No vamos a pedir que de pronto traduzcamos, pero ¿cuál es la esencia de ese mensaje a un cardenal, digamos? Le trata de tú y le invita, ¿no? Y cada símbolo se lo va explicando, ¿no? ¿Qué significa el birrete? ¿Qué significa el anillo? Y lo tercero que le decía es el pergamino, donde viene una sorpresa que ni ellos saben. Y ahí está el pergamino dice qué parroquia, qué título le doy, ¿no? Entonces, en ese momento ahí completamos ya todo lo que nos intriga, padre. O sea, en ese pergamino le está entregando su parroquia en Roma. De alguna manera, ¿no? Que tiene que cuidar en Roma. Ayer Monseñor Barreto decía, ¿no? Eso es lo que más le ha tocado a él. ¿Por qué? Porque él dice, la Amazonía entra a Roma y Roma entra a la Amazonía. ¿Qué significa eso? Que significa que la Amazonía, los pulmones del mundo, pasa a ser un tema central. Y hablar de Amazonía, uno siempre hace pensar en la gente más necesitada, más vulnerable, más olvidada. Eso cambiará. Sin duda. Recordemos la visita del Papa a Madre de Dios, ¿no? Sí, los temas que nos deja. O sea, Monseñor Barreto tiene una agenda pendiente muy grande. De ahí, padre, que decíamos que ambos cardenales tendrán sus actividades en las que, por ejemplo, hemos chequeado que Monseñor Barreto declara a la prensa, vamos a trabajar juntos, ¿no? Por los objetivos que ahora tiene la Iglesia y que marcan una agenda central con los pueblos amazónicos, por ejemplo, ¿no? Claro, el mensaje va a llegar más directo. Ayer en la tarde, en Roma, hubo una ceremonia sencilla en la casa de los jesuitas para Monseñor Barreto.
Y llegó el cardenal Cipriani. Entonces tuvieron un encuentro muy bonito y unas palabras de ambos, ¿no? Donde se siente, decía el cardenal Cipriani, me siento abrazado, acogido, ahora con un hermano cardenal en el... Cada determinado tiempo se nombran o se crean cardenales. ¿Cada un año? ¿Es anual? Cada año. El Papa cada Francisco año, ¿no? lo está haciendo cada año. Eso depende de cada del sumo Papa. pontífice. Exacto. Esa es una decisión muy, muy personal del Santo Padre, ¿no? Este personaje es el No, pero uno se Monseñor... preguntará, padre, ¿es crear por crear? ¿Para qué crear cardenales o para qué crear más? O sea, ¿cuál es la labor, la función? Cuando esta surgen decisión? temas y surgen realidades que hay que afrontar como iglesia. No hay otra cosa que consultar y convocar a aquella persona que conoce, ¿no? Este es un personaje muy especial, es el Monseñor, el encargado de la limosna del Papa. Él reparte limosna a los pobres de Roma, ¿no? Es una labor muy sencilla, ¿no? Muy, muy humilde, digamos, y lo acaba de nombrar cardenal, ¿no? Dice, ¿Él quién es? el Monseñor Darius es polaco, es Monseñor polaco. Polaco, como Juan Pablo II. Exactamente, como Juan Pablo II, ¿no? ¿Es el número 5 o el número 6 ya creado cardenal en ese momento? Él debe ser, ahora les digo, Monseñor, el 5, este es el número 6, Monseñor Quds, es arzobispo de Karachi en Pakistán. Ahí está el tema, ¿no? Ajá. Pakistán, Irak, digamos, polaco. Exactamente, Konrad Grajewski es el anterior, ahora cardenal. Me gustaría saber qué mensaje le está diciendo a este cardenal, que es importante, ¿no? A cada uno de ellos, digamos, mensaje la distinto del mismo. no, la fórmula es la misma. Ah, La fórmula es la misma porque es la explicación que le da a cada uno de ellos, ¿no? Es normalmente en latín, sin duda, se mantiene la tradición de la Iglesia de que estos símbolos sean otorgados en latín, ¿no? O sea, aparte de estos símbolos, cuando se le crea cardenal el mensaje, es el canelo, ¿se llama? El capelo. El capelo, el mensaje, el pergamino, Y el anillo, ¿no es exacto. cierto? Que Y- es como una alianza, ¿no? Exactamente, pero mire este último gesto, que si no bien no hay un símbolo material. hay un Pakistán abrazo. decíamos, Pakistán, justamente, ¿no? padre. Un abrazo de paz, ¿no? Y si se da cuenta, el Santo Padre a cada uno de ellos le da un mensaje ahí cuando lo abraza, ¿no? Ya, el o que sea, viene ahora... ese ya es su esencia, Ya su es mensaje esencia, personal, sí, el sello de Francisco, digamos, ¿no es cierto? Como le Aquí gusta tenemos decir. a Monseñor Dos Santos Marto, es obispo de Fátima, Lady Fátima, Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, ¿no? En Portugal. Ahí le está haciendo nuevamente la entrega, ¿no? Podemos leerlo brevemente. Al Señor, Dios omnipotente y eterno, en la sede apostólica recibe el birrete rojo como signo de dignidad de cardenal, que significa que debe ser pronto y diligente con todas tus fuerzas para ponerte al servicio según la fusión del Espíritu, para que puedas promover la fe cristiana, la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios, por la libertad y la difusión de la Santa Romana Iglesia. Rompe todo tipo de protocolos, ¿no? Ahora o sea, sí. es muy cercano lo que Monseñor usted decía en el mensaje. Pedro de la Barreto. cardenal. Ajá. Ay, llegó Monseñor el momento Barreto, qué esperado. emoción. Él es nuestro así es, el obispo arzobispo Pedro de Barreto. Huancayo. En este momento le entrega el birrete, le entrega el anillo, y ahí dice, recibe el anillo de la mano de Pedro y sepas que con el amor de príncipe de los apóstoles se refuerza tu amor hacia la iglesia. Que Dios Todopoderoso y los santos apóstoles Pedro y Pablo te confían el título Vía Ostiense, una parroquia de la periferia de Roma. Eso lo acaba de anunciar el Papa, ¿no? Vía Ostiense es una parroquia antigua, es de las primeras parroquias romanas, es decir, de los primeros cristianos. Qué importancia para el Perú también. Exactamente, ¿no? claro. San Pedro y San Pablo de Vía Ostia. Qué bien, ya nos contará en su regreso, Monseñor Barreto. Él Y tendrá eso que- está, con esa información la consignan en el pergamino, ¿no? Exactamente, ¿no? Y él tiene que ir. Oficialmente nuestro país tiene ya en este momento 2 cardenales. Ha sido creado Oficialmente, cardenal a partir de Pedro este Barreto. momento tenemos 2 cardenales, ¿no? Qué emoción. Y que gracias a Dios. Monseñor, terminada esta ceremonia, en la tarde van a visitar al Papa Benedicto, todos los 14 cardenales con el Papa. Que es Papa Papa emérito. Emérito. Es Papa emérito. Emérito, ¿no? Papa emérito. Y luego, en los próximos días, Monseñor Barreto tendrá que ir a la iglesia asignada, en el sitio de los asignados, en Vía Ostiense, en Roma. Pues se hace una ceremonia ¿En las afueras de Roma? en las, digamos, las periferias. Ahora ya es Roma, digamos, la ciudad es grande, pero para este momento son las periferias, son el lugar muy cercano a las catacumbas, por ejemplo, ¿no? Todavía Ostia va hacia el mar, ¿no? Y era una de las vías romanas
con las que llegaban a la ciudad, ¿no? Cuando venían de los triunfos, digamos, ¿no? Y se van construyendo iglesias en honor a los primeros mártires, en este caso Pedro y Pablo, ¿no? Bueno, ¿qué le parece? Y lo voy invitando a ver nuevamente, ¿no? El momento en el que crean cardenal a Pedro Barreto, veámoslo. obispo de Huancayo, que podríamos comentar algunos datos también de él, ¿no? Arcipeanorum de mano Petri, et nobilis directione principis apostolorum, directionem tua erga ecclesia Romarum. Nobilis directione principis apostolorum, directionem tua erga ecclesia Romarum. Ad honorem Dei omnipotentis, ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum sanctorum Petri et Pauli in via Ostiensi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Muy bien, momentos en los que el Monseñor Pedro Barreto, sacerdote jesuita, es creado cardenal de la Iglesia Católica. Pasa a conformar, padre, el Consejo Cardenalicio. Exactamente, ¿no? Se llama el Colegio Cardenalicio. Colegio Cardenalicio. Exactamente, ¿no? Y tendrá una agenda también en ese sentido importante, porque cuando los convocan a Roma tendrá que viajar, como lo hace muy bien el Monseñor Cipriani. Cardenal Cipriani es miembro de la Comisión Económica para el Vaticano, ¿no? Entonces, de tiempo Padre, a tiempo... es muy importante, creo yo, para quienes profesamos la fe católica, ¿no? El tema de tener representantes que, como lo ha dicho el Papa Francisco, buscan hacer cambios para mejorar y desnudar aspectos de la Iglesia Católica que nos acerquen a la Iglesia que fundó Cristo. ¿Cuál es su opinión o qué opina él, por ejemplo, sobre los hechos de pederastia registrados en la Iglesia y los cambios que ha buscado Francisco, por ejemplo, en Chile? Dado que en nuestro país también hay ese tipo de denuncias. Exactamente. Solo con esto terminamos. Sin duda. De hecho, en Chile es lo que la reforma que ha empezado el padre, es más, el Santo Padre, esta mañana ha cambiado, ha aceptado la renuncia de dos nuevos obispos más en Chile. Está renovando la conferencia episcopal porque hay que asumir la gravedad y la situación y hay que asumir también la reparación de la misma, de las víctimas y de la Iglesia, ¿no? Entonces, el Papa no solamente de palabra y de intención, sino también de acción, ¿no? Qué bueno. Y en ese sentido hay que apoyarnos. No pude dejar de preguntarle esto, padre. Ahora, ya para ir cerrando, hemos dicho que nuestro país, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, tiene dos cardenales. En actividad. Ocurrió brevemente. Uno es el número uno, el número dos, en orden de prelación. No, ¿cómo es, padre? Los dos cardenales frente a la Iglesia tienen el mismo, digamos, peso y dignidad, ¿no? Y la misma voz, porque son cardenales. No es un tema de jerarquía. No, para nada. Ni siquiera a nivel arzobispal, porque Monseñor Cipriani es arzobispo de Lima, ¿no? Metropolitano de Lima, y Monseñor Barreto es arzobispo metropolitano de Huancayo. Aquí yo quisiera simplemente, para cerrar, una cosa importante, ¿no? Al ser dos, no se genera división, al contrario, generamos unidad, ¿no? ¿Cómo podemos caminar juntos como iglesia? Porque no son dos cardenales, digamos. Es la Ellos van a iglesia. ser llamados, ¿no es cierto?, a Roma cuando lo solicite el Santo Padre. ¿Viaja uno o viajan los dos? Depende de la función que tengan que tener. Monseñor Barreto, por ejemplo, ya está preparándose para poder colaborar de manera más directa con el Sínodo de la Amazonía el próximo año. Entonces tendrá esos viajes más directos. ¿Ya se ha establecido el lugar donde será este sínodo? Todos los sínodos extraordinarios son en Roma. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, podría ser, muy bien podríamos pensar que podría ser parte de la Amazonia peruana. Gracias, padre, por estar con nosotros acompañándonos. Por la invitación. El reverendo padre jesuita Juan Víctor Arellano, del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica, estuvo con nosotros. 9:46, nos vamos al corte.